Bienvenido a su canal del Conocimiento Activo 2021. Vamos a ver el tema de trigonometría, número 4, definiciones, y hoy nos tocará cosecante, secante y cotangente. ¿Qué es la cosecante de un ángulo alfa de un triángulo rectángulo? La cosecante es una función trigonométrica. Se abrevia con la CSC, entre paréntesis el ángulo alfa. La cosecante del ángulo alfa es la razón entre la hipotenusa y el cateto opuesto. Es decir, si nosotros tenemos aquí el triángulo rectángulo, tenemos que la cosecante de A es igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto, o sea, B. H sobre B. Si tenemos este ejemplo de un triángulo rectángulo de hipotenusa 5 centímetros, B igual a 3, cateto opuesto, y cateto adyacente A igual a 4, tenemos entonces que la cosecante de alfa será igual a 5, que es la hipotenusa, sobre 3, que es el cateto opuesto al ángulo alfa. Eso daría 5 entre 3, 1,6, periódico número 6. Ahora bien, la cosecante, al ser la hipotenusa sobre el cateto opuesto, es el inverso del seno del ángulo. O sea, la cosecante del ángulo alfa es el inverso del seno del ángulo, ya que el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, o sea, es B sobre H. Entonces, si tenemos la cosecante de alfa igual a 1, periódico 6, tenemos entonces que el arco de la cosecante de 1,6 periódico va a ser igual al arco del seno del inverso de la cosecante, es decir, de 1 sobre 1,6 periódico, ya que la cosecante es el inverso del seno. De esta manera, calculando el seno a la menos 1 de 0,6, obtenemos el ángulo de 36,8699. Veamos ahora el cálculo de la secante del ángulo alfa de un triángulo rectángulo. En este caso, la secante es una función también trigonométrica, donde su definición es la razón entre la hipotenusa y el cateto adyacente. Es decir, que si yo tengo el triángulo rectángulo, tengo la hipotenusa, cateto opuesto, cateto adyacente, y este es el ángulo alfa, la secante de alfa es H, la hipotenusa, sobre el cateto adyacente, que es A. Si tenemos el caso del ejemplo de triángulo H igual 5, B igual 3 y A igual 4, tenemos que la cosecante de alfa será igual a 5 sobre 4, lo que es 1,25. Viendo la definición de la secante, encontramos que la secante es el inverso del coseno de alfa, porque el coseno de alfa está definido como el cateto adyacente A sobre H. Si queremos calcular alfa, que es igual al arco secante de 1,25, eso va a ser igual al arco coseno del inverso de 1,25, ya que el inverso de 1,25 es el coseno. O sea, la secante de alfa es igual a 1 sobre el coseno de alfa. Aplicando entonces el coseno a la menos 1 de 0,8 en una calculadora, encontramos que alfa es igual a 36,8699 grados. Veamos ahora la cotangente. La cotangente de un ángulo alfa de un triángulo rectángulo. La cotangente es una función trigonométrica que se define como la razón entre el cateto adyacente y el cateto opuesto. Es decir, la cotangente sería el cateto adyacente, que sería A, dividido entre el cateto opuesto, que es B. Aplicando el ejemplo anterior, donde H igual a 5 centímetros, B igual a 3 centímetros y A igual a 4 centímetros, A es el cateto adyacente de alfa, encontramos que la cotangente es igual a A sobre B. Por lo tanto, es igual a 4 tercios, que eso es igual a 1, periódico 3. Viendo la definición de la cotangente y recordando la definición de la tangente, encontramos que la cotangente de alfa es el inverso de la tangente de alfa. De esta manera, si queremos calcular el arco de la cotangente 1,3 periódico, que sería alfa, podríamos calcularla a través de la definición de la tangente, o sea, el arco tangente del inverso de 1 sobre 1,3 periódico. El inverso de 1,3 periódico es igual a 0,75, entonces sería la tangente a la menos 1 de 0,75. Eso nos daría que alfa es igual a 36,8699. Si le ha gustado este video, suscríbase y denle a la campanita para que no se pierda los próximos desarrollos.
y cualquier tema pónganlo en sus comentarios.